Un hermoso y lindo lunes, muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ya el segundo día de la semana. En verdad que esto hoy, como ya el día 1 de noviembre, algunos están haciendo sus festividades, pero hoy no te olvides de leer la palabra del Señor y no te olvides de la doctrina que tenemos como adventistas acerca del estado de los muertos. Así es de que hoy, por la gracia del Señor, nuevamente está acompañándome el pastor Gabriel para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido y gracias Gracias, pastor. nuevamente. Mil bendiciones para toda la audiencia. Gracias. Así es de que vamos a entrar de lleno, primeramente como siempre a la oración y después de ahí vamos a entrar a ver, como ven a ustedes ahí en su pantalla, Baal Peor. ¿Qué pasó allí en Sittim? Vamos entonces con la oración y después iniciamos este hermoso estudio. Bendito Padre, te damos las gracias una vez más en este lunes, porque tú eres el Dios de vivos, pero también de aquellos que van a resucitar muy pronto en la segunda venida. Gracias, oh Padre, por la oportunidad que nos da de estudiar tu voz. Danos sabiduría en este momento. Dale sabiduría a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que se alimenta de tu palabra a través de este maravilloso canal. Y que nos ayude, Señor, en este momento a entender tu voz y a colocarla en nuestro corazón. Gracias por escucharnos en el nombre perfecto de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Muy bien, pastor, querido hermano, querido amigo. En este día lunes estamos hablando de Baal Peor. Baal Peor fue una de las cosas terribles que aparecen en las Sagradas Escrituras. Moisés la relata en el capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando del libro de Deuteronomio en esta semana. Deuteronomio, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Allí Deuteronomio 4, el versículo 3 y el versículo 4 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Veamos que Moisés aquí está recordando nuevamente una tragedia que le pasó al pueblo de Dios en Baal Peor. Esa historia la puede conseguir usted en Números capítulo 25 del 1 al 15. Una gran tragedia. Porque el pueblo estaba llegando a Canaán, mi querido amigo. Estaban en todos los límites de la tierra prometida, de la mejor tierra de este mundo. La tierra que Dios le había prometido, porque no solo daba leche y miel, era la tierra más fértil y la más estratégica de este mundo para predicar el evangelio de Jesús. Pero el pueblo, llegando a los límites, pasó algo interesante. Fue seducido por el paganismo de los madianitas. Los israelitas empezaron a ver las mujeres hermosas del paganismo. Dios le había dicho a Moisés y a todo el pueblo que no se mezclaran en yugo desigual, que no se casaran con las paganas, ni con las cananeas, ni con las filisteas, ni mucho menos con las madianitas. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Cayó seducido en fornicación con las mujeres de Madián. Estas eran unas mujeres muy seductoras. No piensen ustedes que solamente el reggaetón viene de ahora, que es una música carnal, que hoy seduce no solamente al mundo, sino a muchos adventistas también y a muchos cristianos. En esa época también se utilizaba la música para adorar a Baal y adorar al demonio.
Estas mujeres se colocaban poca ropa, se le llamaban prostitutas sagradas. Estas mujeres, en su manera de actuar, de seducir, utilizaban música sensual. Y cuando los israelitas llegaron, empezaron a verlas, a observar lo que ellas hacían, cómo bailaban, cuál era su actitud. Los israelitas se acercaron, empezaron a ver sus bailes, sus fiestas, cayeron en sus bebidas. Y después que cayeron en sus bebidas y tuvieron sexo con estas mujeres, el estar con ellas era estar con Baal, porque ellas eran sacerdotisas de Baal. Después de bailar el reggaetón de la época, estar al lado de Baal, caer en el vino y caer en todo lo que estaba sucediendo en ese momento, mi querido oyente, entonces los llevaron, esas mismas mujeres llevaron a los israelitas al santuario de Baal y allí le sacrificaron animales a Baal, que ya sabemos que ese dios Baal, que es un dios falso, se adoraba plenamente a Satanás. Oigan esto, el pueblo de Dios cayó en fornicación con las madianitas, casi ya entrando a Canaán. Esto fue un grave error, se prostituyeron. ¿Saben que la palabra prostitución nos está enseñando aquí la lección? Que fornicación se usa de manera literal, ¿no? Fornicación, adulterio se usa de manera literal en la Biblia, es uno de los mandamientos de Dios, pero también se usa de manera simbólica para el pueblo de Dios cuando entra en idolatría. La mujer de Apocalipsis 17 dice que es fornicaria, porque le enseñó al mundo una religión falsa, una religión idolátrica. Le enseña al mundo a fornicar, le enseña al mundo a apartarse de los mandamientos de Dios. Entonces, en ese momento el pueblo se involucró. Mi amigo, un solo paso en falso que tú des te llevará a las profundidades del pecado. Satanás siempre nos engaña a todos los seres humanos. Nos dice, no importa, tú pecas hoy, que el Señor te va a perdonar. Satanás usa ciertas verdades. Él sabe que el Señor es un Dios perdonador. Pero Él te involucra en cosas extrañas y oscuras para que entonces te suceda lo mismo que le pasó al pueblo de Israel llegando a Canaán. Hoy estamos llegando casi a Canaán, mi querido hermano. Estamos en las puertas. Hoy Satanás está usando nuevamente la fornicación idolátrica, está usando la música falsa, está usando el reggaetón, está usando la idolatría nuevamente transformada y modernizada. Hoy en día vemos muchos cristianos adorando a los muertos, muchos cristianos celebrando Halloween, que es una fiesta falsa de los antiguos celtas. Hoy en día el pueblo está cayendo nuevamente seducidos con las madianitas. Mi querido amigo, mi querido oyente, mi querido joven, te vas a casar con un pagano, alguien que no guarda los mandamientos de Dios. Quizás vas a hacer algún negocio y lo vas a hacer con los impíos. Vas a hacer alguna inversión grande y lo vas a hacer con personas que no son temerosas de Dios. Ponte a pensar eso. Lo mismo que le pasó a Israel llegando nada más y nada menos que a las puertas de Canaán, hoy en día Satanás está volviendo a hacer lo mismo para el pueblo de Dios. Y nosotros como predicadores debemos primero predicarlo a nosotros mismos y segundo predicárselo a todos mis oyentes. Satanás nuevamente está usando la prostitución idolátrica, tanto literal como simbólica. En Baal Peor las orgías fueron grandes. Fue tanto la anarquía que se entregaron a la lascivia, que hubo un israelita que metió una madianita dentro del campamento. Y dice la lección y dice la Biblia que menos mal que uno de los hijos de Aarón reaccionó e hizo que la mortandad se detuviera. Termino con esto. Todo esto es ejemplo para nosotros hoy, mi querido hermano. Es un ejemplo para no caer en las mismas idolatrías que pasó en el pueblo de Israel. Tenemos que hoy no vivir de tradiciones, tenemos que vivir de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con el mundo, cuidado con lo que el mundo nos ofrece,
con la idolatría moderna, con su manera de comer, su manera de vivir, sus fiestas. Hoy hay fiestas que no se adora a Dios. Una joven me preguntaba en una campaña, ¿por qué no puedo ir a una fiesta? ¿Por qué no puedo asistir a una discoteca? Ese es el Baal peor moderno. Hoy en día se está usando también el reggaetón cristiano o la música mundana disfrazada de cristiana. Ese es el Baal peor moderno. Cuidémonos de esto por la gracia de Dios, porque estamos a punto de entrar a la Canaán celestial y allí Israel, dice Moisés en el capítulo 4 de Deuteronomio, falló, que no le fallemos nosotros también al Señor. ¿Quiere decir algo, mi querido pastor? Gracias, pastor, pero en realidad pues estaba bien, le hubiera seguido. Esa historia en Baal Peor es una historia sumamente, para mí la veo interesante, importante para este tiempo. Pero la verdad, miren, ellos estaban adorando, Moisés estaba adorando, y entrar este muchacho con una filistea, una pecadora, a tener sus relaciones sexuales ahí. Dice la palabra de Dios que pasaron por enfrente de Moisés. Yo no creo que Moisés los haya visto. Me imagino que como estaban adorando y en la forma que ellos adoraban, Moisés estaba muy inclinado, rogando y pidiendo a Dios por lo que estaba pasando. Pero uno de aquellos de Aarón, de la descendencia o de la familia de Aarón, los alcanzó a ver. Y celoso de las cosas de Dios, que no lo pensó más, ni siquiera fue a decir, a molestar a Moisés, oye, Moisés, mira que este es lo que vino a hacer aquí. No, él actuó. Y hombre, pues si también ya lo habían vivido cuando Moisés quebró las tablas, se mandó matar a todos aquellos que no estaban de parte de Dios. Y por lo tanto, miren que aún cuando los mató, el Señor le habló a Moisés y recompensó a este muchacho. Realmente lo puso como sucesor de Aarón. Uno a veces se queda sorprendido de estos actos, de estas órdenes de Dios, pero lo aprobó al haber atravesado el vientre de los dos, haberlos matado. Muchos a veces cuestionan a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que se hagan estas cosas terribles? Pero es por lo mismo. Muchas veces para probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nos dice en un relato de lo que es historia de las patriarcas y profetas, en la página 481 y 482. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Ponte a pensar en este hombre que llevaba por nombre Fines. Fines, que fue el que tomó la decisión, los vio, los siguió y entró a la tienda donde ellos estaban y ahí los acribilló. Ahora, la verdad es de que la sierva del Señor nos dice que antes de que se nos extravíe o que nos extraviemos nosotros, yo pongo
me pongo a pensar en Fines. Si Fines hubiera dejado ese momento, ¿ok? Pues ahí van, no importa, pues que hagan lo que van a hacer. Pero era en los mismos terrenos de Dios, en los mismos lugares donde el pueblo del Señor honraba, oraba, le hacía los sacrificios a Él. Ahora estaba entrando una abominación. Y Fines, sin pensarlo ni perezoso, agarró la espada y ejecutó el mal que se iba a realizar en ese momento. Quizás a veces te parece algo extraño, o quizás alguna vez lo has vivido. Ha pasado de que alguna vez en la iglesia o algo tú querías hacer o pensabas hacer, y de momento te pararon y te dijeron no, esto aquí no entra. ¿Te sentiste mal? ¿O buscaste el consejo de Dios para ver si estaba bien o estaba mal? ¿Qué es lo que tú ibas a hacer? ¿Para quién ibas a hacerlo? ¿Cuál era tu propósito? Y que muchas veces, pues casi regularmente lo que más sucede es que a los hijos de Dios nos paren de decir lo que queremos decir. ¿Con qué? Con base bíblica y con base del espíritu de profecía. Ahora, como dice Pablo, ¿verdad? Ahora vemos todo lo contrario. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, ¿qué es mejor hoy? Muchos prefieren ir a la iglesia a reírse, a pasar un día de circo, a pasar un momento de risas y gozos y alegrías. Oh, pero cuidado que llegue uno que vaya a jalarle las orejas, que vaya a decirles lo mal que están haciendo dentro del templo de Dios. Cuidado, porque de inmediato lo bajan y nunca más le permiten subir a hablarle al pueblo de Dios. Si en toda la historia el Señor lo que ha hecho es siempre corregir a su pueblo, siempre, porque el pueblo de Dios, la mayoría, siempre se ha desviado y Dios nos quiere enderezar, pero es lo menos que nos gusta. Por eso, también la sierva del Señor en Profetas y Reyes, en la página 219 y 220 dice, Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová, invocando como testigos los cielos y la tierra, y declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegará a introducir formas corruptas de culto e inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Y así sucedió, exactamente. Aunque esa promesa había sido a Abraham, que en primer lugar su nación iba a ser grande, y cuenta las estrellas si puedes, que así va a ser tu nación. Pero ahora, a través de la desobediencia y todo lo que ellos habían hecho, la idolatría, pues ahora sí va a ir a cumplir la palabra y la profecía del Señor. Que cada una de las profecías de Dios hemos visto que se han ido cumpliendo y nunca ha faltado de que alguna profecía no se cumplió. Todo ha sido de acuerdo a lo que Dios ha dictado. Mira, esta última cita en ese mismo libro, Profetas y Reyes, en la misma página, 219 y 220. Dice así, al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. En Baal Peor, en los lindes de la tierra prometida, o sea, a las orillas, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil. Los que permanecieron fieles renovaron sus votos de lealtad. Moisés los puso en guardia contra las tentaciones que los asaltarían en el futuro y los exhortó fervorosamente a que permaneciesen separados
de las naciones circundantes y adorasen a Dios solo. Así es de que estas grandes verdades hoy en día también son las mismas. Hoy en día estamos buscando, luchando por siempre decirles lo que Dios nos dice a todos a través de la palabra y del espíritu de profecía. Lo malo de hoy en día, que el mismo pueblo de Dios, hoy en día el espíritu de profecía también lo están haciendo a un lado. Así como no quieren a los predicadores que vayan a amonestar a sus ovejitas, pues así hoy en día, de igual manera, el espíritu de profecía ya no nos sirve. Y si esto no sirve, pues hoy en día también el gran líder religioso católico, dice la Biblia, ya también no sirve. Ya eso fue pasado. Hay que hacer una nueva Biblia, que aunque el hombre la haga, es buen consejo para la sociedad. Pero no hay mejor reglamento y no hay mejor leyes que lo que está en obsoleto en la palabra del Señor y que sirve todavía para corregirnos y para dirigirnos en el buen camino a Dios. Por eso yo te digo a ti hoy, que Dios reprenda ese mal espíritu que puede estar en nosotros y que nosotros nos enfoquemos a la verdad de Dios. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Dios te bendiga.